Bienvenidos a un nuevo capítulo de Shot Financiero. Hoy con nosotros Rebecca Wang. Rebecca vino a Buenos Aires a los 6 años desde Corea, estudió en el Colegio Nacional de Buenos Aires, se recibió con medalla de oro y aplicó, una vez recibida, al MIT. También estudió en Stanford y hoy es una referente de todo lo que es inteligencia artificial. Hoy, entonces, aquí en Shot Financiero, Rebecca Wang. Estás escuchando Shot Financiero con Guillermo Willy Laborda. Shot Financiero es presentado por Puente Holding UK, una compañía especializada en Wealth Management, Sales and Trading, Capital Markets e Investment Banking, basada en el Reino Unido y con oficinas propias en Argentina, Paraguay, Uruguay, Panamá, Estados Unidos y España. Puente cuenta con más de 100 años de trayectoria y 35.000 clientes en todo el mundo, entre individuos, empresas, instituciones y sector público. Y ya estamos conectados con Rebecca Wang. Rebecca, gracias por estar aquí con nosotros en Shot Financiero. Bueno, muchas gracias por la invitación. Rebecca, ¿cómo llegaste a la Argentina? Porque llegas a Buenos Aires a los 6 años. Correcto, nosotros llegamos con la familia a una ola de inmigración a la Argentina de varios países de Asia, entre ellos Corea del Sur, y mi familia se mudó a la Argentina justo el año que, si se acordarán, ganamos el Mundial Del 86. de fútbol. Sí. Exacto. ¿Y eligieron Argentina por alguna razón en especial, tu familia? Es un misterio porque mis padres tienen diferentes respuestas cada vez que les preguntamos, pero yo hago los cálculos, creo que, bueno, teniendo ya 3 hijos, queriendo un lugar un poco más exótico en sus mentes, para vivir una vida más tranquila, ¿no? Donde hubiera más gozo. En Corea en esa época los chicos ya tenían mucha presión en lo que eran los estudios, la parte académica, y costaba mantener un equilibrio en la vida. Entonces creo que querían una vida más balanceada. A mi papá le encanta la carne y creo que tenía la fantasía de vivir en un mundo donde hubiesen más vacas que personas. Y creo que lo cumplió en ese sentido. Y Rebecca, ¿cómo te sentiste los primeros años? ¿Te costó acostumbrarte a la vida en Argentina? El primer día de clases, yo llegué en marzo, o sea, ustedes se imaginarán que es cuando empiezan las clases acá en Argentina. Fuimos a una escuela pública, recién llegados, creo que la primera semana o segunda, no sabía una palabra de español más allá de dónde está el baño, y me acuerdo perfectamente que lo primero que me enseñaron fue ¿de qué cuadro sos? Y yo no entendía que era cuadro, no sabía nada de fútbol, pero ahí empezó mi idiosincrasia muy porteña, de aprender lo más importante, ¿no? Primero fútbol y después Hablamos de otro tema. Y... Sí. Exacto. ¿Y te acordás la escuela cuál era? ¿La de la primaria? Yo estaba primero en una escuela capaz que 17 en Chacabuco. Capaz que te estoy mintiendo, pero eso... Pero estaba en la zona de Parque después, Chacabuco. Sí, pero eso fue los primeros meses, y después ya para segundo año nos mudamos para Castelar, que está en provincia. Y luego los 9 ya volvimos a Capital, y fui a una escuela en lo que ahora se llama Juan de Perón y Uriburu, creo que antes se llamaba Cangallo, la calle, y se llama Cangallo Schule, una escuela alemana, para hacer la primaria, y bueno, la secundaria al Colegio Nacional de Buenos Aires. Y estamos hablando en el colegio, ingresaste en el año... Me vas a... 92, 93, ok, más o menos. Revelar la edad así, ¿eh? Los secretos estatales, nos pregúntala. Es verdad, tenés razón, perdón. En el colegio, según leí en tu currículum, tuviste un desempeño brillante, ya con promedios altísimos y el mejor promedio de toda la promoción, ¿no? Sí, no sé si se sigue haciendo esto, pero en esa época se daba una medalla de oro para el promedio más alto hasta tercer año, el que obtuve, y después hasta los últimos 2 o 3 años que estuve ahí, para hacer las aplicaciones a Estados Unidos tuve que preguntar
cuál era mi ranking, porque aquí no se cuenta eso, pero en Estados Unidos te piden cuál es tu ranking en la escuela, y yo era número 1 en mi camada, ¿no? En los 5 años que estuve en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Y Bueno, en no, todo el colegio fue eso, era el mejor promedio en todo el colegio, en todas las divisiones y todos los años. ¿te querías ir sí o sí a estudiar a Estados Unidos inmediatamente después del colegio? ¿No pensaste hacer una carrera acá primero? No, sí, lo pensé. De hecho, mis hermanos hicieron sus carreras acá al principio, excepto mi hermana menor, y yo soy muy cercana a mi familia, así que esa era la opción, pero yo tenía mucho amor y mucha pasión por la ciencia en esa época. Yo quería ser mi referente, modelo, era Madame Curie, y Sí, ella, bueno, tuvo 2 premios 2 premios Nobel, Nobel, física y química. se murió por la ciencia, y Mm. para mí esa era la vida que yo quería tener. Entonces, para hacer ciencia experimental, empecé a investigar un poco si se hace, en ese momento quería hacer química, entonces vi un poco las instalaciones y las oportunidades de la Argentina versus una universidad como MIT, y sí había diferencias, la verdad, en el tipo de investigación que podía hacer, así que a los 15 años me decidí encontrar camino, y en esa época, bueno, nosotros no teníamos muchas conexiones. Yo fui a un instituto de inglés para que me dieran un folleto viejo, que ya tenía años, de MIT. Les escribí una cartita a mano, por correo postal: por favor, mándeme más material. Y así empezó mi aventura de aprender cómo incluso aplicar, qué tipo de cosas tengo que hacer. Tipé todas mis aplicaciones una máquina de escribir. El público ahora va a saber, no, sin computadora, todo a mano, ¿eh? Y lo mandé, y bueno, muy afortunadamente me dieron una beca completa que me permitió ir a MIT, eh, Ah, a los 18 años, para estudiar ingeniería química, y bueno, eso inició mi carrera. qué bueno. Y Rebeca, ¿cómo fue entonces la partida de Buenos Aires y la llegada al MIT en Boston? Yo iba sin haber visitado ni siquiera el campus, no tenía ni idea de lo que era estudiar en Estados Unidos, y me iba realmente muy lejos de mi casa, y fue una aventura académica increíble, porque aquí en el Nacional de Buenos Aires recibí muy buena educación clásica, con todas las materias humanísticas y también las de ciencia. En MIT había mucho más énfasis en, obviamente, matemática y ciencias, pero lo que había era un permiso para poder explorar. A mí no me pidieron que yo eligiera mi carrera hasta el tercer año, o sea que yo pasé por química, economía, Brain and Cognitive Sciences, que es neurociencias, y también finalmente terminé con ingeniería química, para hacer una maestría luego en ingeniería civil y ambiental, pero no había presión de definirme. A mí me decían: vos seguís tomando clases, sé curiosa, y en algún momento de algo te vas a recibir. Y de hecho mi advisor, mi consejero, me dijo que a mí seguramente me darían un diploma con un título de estudios azarosos, porque hice básicamente un tour de toda la universidad antes de definir mi carrera. Y creo que esa política me ayudó muchísimo en pensar diferente, en mi carácter emprendedor, y también ahora que estoy pensando sobre las tendencias y las convergencias para el futuro, tener ese conocimiento básico de muchas disciplinas ayuda mucho en crear una formulación de lo que puede llegar a pasar, que incorpora muchísimas perspectivas, no solamente la de una profesión en particular. Y Rebeca, vamos a hablar un poco de tus profesores. ¿Qué profesores recordás de tu paso por Argentina, por el Colegio Nacional de Buenos Aires, y cuáles del MIT? Me acuerdo de muchos, incluso mis compañeros de la secundaria, nos hablamos prácticamente todas las semanas, tenemos un grupito en WhatsApp. Mi mejor amiga hoy es una amiga que conocí en el Colegio Nacional de Buenos Aires, o sea que en realidad diría que fue una de las instituciones que influyó más en el resto de mi vida social y profesional. Los profesores de esa época, bueno, yo tuve a algunos de los íconos que escribieron los libros de la materia, como por ejemplo la profesora Marta Arroyo, que escribió el libro de latín, Latín. el profesor
sí, Erazo, el de Física. física, con el profesor Siri de química, hicimos olimpiadas de química, tuvimos varios años más allá de la escuela, haciendo proyectos afuera de olimpiadas y participar en concursos. El doctor Horacio Sanguinetti, Sí, el quien rector. era rector en ese momento, y también enseñó Derecho. eh, Teníamos a la profesora Virginia González Gas también enseñando materias, bueno, un montón de profesores que los recuerdo con mucho cariño. Sé que algunos todavía están enseñando, que es increíble. Mm. Eh, la profesora Lynch, bueno, Y Chairó, que de historia, bueno, se me piden todos los nombres. qué grande. ¿Y del MIT? De MIT, voy a mencionar dos porque hay obviamente muchísimos, pero una profesora que sí fue muy influyente en mi pensamiento fue la profesora Susan Murcott, que ella está dedicada a proveer agua al resto de los 2 billones de personas que no tienen acceso a agua potable. Y la menciono porque yo cuando fui a Estados Unidos fui con una conciencia social muy profunda de haber vivido en Argentina y saber que los recursos no son los mismos en todos los países. Y ella fue una de las personas en MIT que estaba pensando de las tecnologías que pueden servir a solucionar problemas del mundo, no solamente del primer mundo, como algunos lo calificarían. Y eso determinó un poco la forma en que yo empecé a pensar sobre la aplicación de ética, valor y moral en los proyectos de tecnología y por eso influyó mucho en la formación de mi carácter, ¿no? Luego hubo profesores que son celebridades en el mundo académico, como por ejemplo el profesor Bob Langer, que también fue un profesor mío de ingeniería química. Él es uno de los inventores de lo que sería Smart Drug Delivery y lo que es la ingeniería de tissues, de tejidos, bueno, creó una de las versiones de las vacunas de COVID es un emprendedor muy famoso también. Bueno, me imagino terminás en tiempo y forma la carrera en MIT y ahí, ¿cómo sigue? De ahí yo me hago un ratito de emprendedora social, voy a trabajar con estas tecnologías de agua en Nicaragua y me doy cuenta de un principio que MIT no me enseñó, que es que la tecnología no es suficiente para crear impacto. La tecnología con la que yo trabajaba era muy buena en el laboratorio, pero no estaba creando las soluciones para las personas necesitando agua en el centro, en Centroamérica. Entonces, ahí me picó otra curiosidad, ¿no? Entonces, si la tecnología, que yo ya tenía patentes para ese momento en temas de agua, ya como estudiante de bachillerato tenía 3 patentes que había creado y, y fue como un shock de la realidad, ver que no era suficiente solamente tener tecnología y entonces empecé a curiosear sobre qué más tengo que aprender para tener éxito con estos proyectos. Y eso me trajo Stanford, porque Stanford es la universidad más famosa por tener innovación, emprendedurismo, todo el ecosistema de venture capital, de donde se crearon las compañías de tecnología, que no solamente tienen esa tecnología base, pero también tienen una implementación que las hace muy escalables. Entonces fui a la Meca, hice mi doctorado ahí en Stanford, estudié teoría de redes, o sea, cómo las redes entre organizaciones y personas crean un desempeño exitoso para estos proyectos. Y me quedé desde entonces, o sea, hace ya más de 25 años que estoy en la zona de Bay Area, que incorpora San Francisco y Silicon Valley, y siendo protagonista, ¿no? De crear y invertir en este tipo ¿Y, de proyectos. y te costó mucho ingresar en Stanford y el fondeo? Bueno, sí, en términos de la competencia es muy alta, tanto para MIT y para Stanford. Para MIT sí pude conseguir la beca completa para poder estudiar. En Stanford, para los doctorados, en general uno recibe fondeo para poder estudiar, pero para entrar a los doctorados es más difícil porque justamente ellos es como contratar a un empleado, tienen que tener fondos para poder pagar tus gastos, Sí. entonces sí es un proceso bastante competitivo, pero sí te pagan, o sea, te pagan los gastos.
Ah, ok, ok. Y ahí qué profesores o compañeros, incluso compañeros de clase recordás? De ahí tengo muchísimos fundadores que salieron en mi entorno, entre ellos, por ejemplo, uno de los cofundadores de PayPal, tengo bueno, algunos de los que van a conocer ahora porque OpenAI mencionó la semana pasada que hizo una colaboración con Color.com. Color.com es una compañía que mide la genética de las personas y en base a ellas ha creado, por ejemplo, soluciones para diagnósticos y soluciones para COVID, pero ahora van a trabajar en muchos temas, incluido el cáncer, para usar inteligencia artificial en su máximo potencial. Hay compañías como Gusto, que fue compañero mío, es una compañía de $10 billones que salió también de Stanford. La clase que yo enseño en Stanford tuvo como alumno al fundador de Snapchat. Aunque yo no fui su profesora directa, somos 3 profesores que enseñan la misma clase durante el año y él la tomó en un cuatrimestre con mi colega, pero bueno, son ese tipo de fundadores que salen de esta universidad. Sí, todas las grandes avances tecnológicos, el semillero es precisamente ese área, ¿no? Hay un ecosistema, Exacto, ¿no? exacto, exacto. Y que una vez que terminas el doctorado, ¿qué haces? Bueno, en realidad ni siquiera lo termino completamente, casi lo termino. Me falta escribir la tesis y ahora con ChatGPT capaz que lo termino. Pero me salí para crear una empresa. Creé una empresa, un emprendimiento tecnológico que se llama YouNoodle y era una red para crear cooperación y colaboración entre compañías, gobiernos y emprendimientos tecnológicos de todo el mundo, porque lo que a mí me daba bronca en ese momento era que no hubiese oportunidades para gente como yo. Yo venía de Buenos Aires y era mucho más difícil conectar con recursos que en Silicon Valley yo veía como muy abundantes. Entonces creamos esta red, ayudé con esta compañía a varias docenas de países, programas estatales y de gobierno a crear políticas y ecosistemas de emprendedores, ella por 10 años. Y bueno, esta compañía estaba fundada por Peter Thiel, quien es el primer inversionista en Facebook, y también uno de los que se llaman miembros de la mafia de PayPal. Hay un grupito que incluye a Elon Musk, que incluye a Peter Thiel, a Reid Hoffman, que creó LinkedIn, a los fundadores de YouTube, etcétera, que salieron de una camada interesantísima que fundó PayPal y de PayPal se expandieron a conquistar el mundo. Es muy interesante esa historia de cómo a veces algunas organizaciones congregan al talento de la nueva generación. Sí. Creo que podemos decir que OpenAI es una de esas compañías de las cuales van a salir muchas compañías, ¿no? Entre sus herederos, de los que salen de haberse entrenado ahí. A lo largo de toda tu carrera tuviste varias distinciones, entre ellas una es la del World Economic Forum, que te nombró como una de las jóvenes líderes mundiales, globales, una de las 35, sub 35. Es muy triste saber que ahora yo no tengo ese reconocimiento de por menos de 35, pero no, ese es uno de MIT. MIT Tech Review elige todos los años a los 35 innovadores que tienen menos de 35 años y los publica en su revista muy famosa de tecnología, ¿no? MIT Tech Review. Ese reconocimiento me lo dieron cuando yo tenía 30 y creo que 3 o 4 años. Luego, lo que mencionas en el Fondo Económico Mundial se llama Young Global Leaders, YGL, Young Global Leaders, y es un grupo también selecto de pocas personas que eligen todos los años como reconocimiento de su potencial liderazgo para que vayan a Davos y hablen con los otros líderes un poco más experimentados. Ese programa o ese fellowship, ¿no? Ese reconocimiento se ha dado a gente de muchos diferentes ámbitos, no solamente tecnología, a activistas sociales, personas que están en la política, o sea que es mucho más diverso ese grupo. ¿Y ahora en qué anda Rebeca? ¿En qué no ando? No, tengo a gran nivel, tengo un objetivo importante por la próxima década, que es asegurarme que lo que estamos creando con inteligencia artificial pueda utilizarse de manera positiva, de manera impactante para la humanidad, que nos ayude a la humanidad y no
que estemos creando una amenaza, ¿no? Y podemos bifurcarnos en este momento, estamos en un momento de inflexión en donde ambas cosas pueden llegar a pasar. Entonces, uno de mis objetivos principales de divulgación y comunicación y educación es enfatizar esos atributos que tenemos los seres humanos que son diferenciados, únicos, que son nuestros, que nos pertenecen y que sigamos utilizando nuestra definición de interacción humana, conexión humana, felicidad, para usar la tecnología para nuestro servicio y no al revés. Entonces, ese es a grandes rasgos lo que quiero hacer. Entonces, dentro de eso hay muchos proyectos. Tengo un show de streaming en Telefe sobre el tema. Tengo podcasts, tengo Columna con la Nación, que está lanzando ahora en un mes, y otros audiovisuales. Tengo un libro sobre conexiones humanas que estoy escribiendo en este momento. Y después, bueno, enseño en Stanford, en otra universidad que se llama Thunderbird School of Global Management, en donde soy directora del Centro para Empresas Familiares en relación a innovación. Pero en realidad lo que hago para vivir es mi fondo de inversión, Calais Ventures, con K, Calais Ventures, que es una plataforma que uso yo para invertir en las compañías que esperemos se conviertan en el próximo $1 trillion company como Nvidia, ¿no? Claro, y bueno, Nvidia es uno de los casos emblemáticos de todo lo que está relacionado con inteligencia artificial y su boom en la bolsa este año, ¿no? Correcto. Algunos dicen que puede llegar a valer 6 trillones para fines de este año. Hubo un analista que publicó su predicción, ¿no? Hoy estamos a más de 1 trillón, dependiendo del día, puede parecer que estamos llegando a 2 trillones. Es una compañía que realmente ha sorprendido a muchos, pero que ha tenido un timing increíble con esta onda de inteligencia artificial. ¿Seguís mucho lo que pasa en mercados financieros? Yo soy bastante enfocada en lo que es Venture Capital, que es Early Stage, ¿no? Que Sí. es un mercado privado que no está en la bolsa. La bolsa no sigo muy detenidamente porque no es mi mundo, pero solamente las noticias más prominentes, ¿no? Que influyen a mi comunidad, que es Venture Capital. Y precisamente porque te digo para ver, sino simplemente para tratar de ver cuáles a tu juicio son las empresas a seguir de cerca en este boom que está teniendo la inteligencia artificial, ya sea que aquellas que todavía no estén en bolsa como las que vos veas en la bolsa. Bueno, creo que lo que sería útil serían algunos criterios que puedo compartir sobre qué tipo de espacios, rubros, industrias van a tener prominencia con las tendencias de early stage. ¿Te parece bien así? Sí, dale. Un espacio que no es tan obvio va a ser ciberseguridad, porque con todo lo que tenemos ahora en incremento de data, o sea, lo que estamos creando es más agua, ¿no? Si estamos volviendo a mi tema de agua, si uno le da mucha agua a una comunidad, entonces tiene que también darle un sistema sanitario robusto que pueda manejar ese volumen. Estamos en esta situación en la que estamos dando muchísima agua, ¿no? Que es todo el incremento de data que se tiene que basar y depositar en algún tipo de storage solution, una solución de storage, y también tenemos que poder proteger esa data. De todas las personas, si hoy, por ejemplo, el teléfono tiene mis intervenciones de los llamados que hago, los textos, bueno, ahora con la inteligencia artificial puede tener un monitoreo de 24 horas. Y las organizaciones están ahora, por ejemplo, documentando todas las llamadas, todos los videos, las conferencias de video. Esa data tiene que ir a algún lugar, ¿no? Sí. Cuando esa data esté en una data lake, como lo llamamos, esa protección va a tener que ser con nuevas tecnologías, porque lo que tenemos hoy en día no es suficiente para dar abasto a las potenciales violaciones de privacidad, hackeos. O sea, ya hemos visto algunos intentos de uso maligno de esa data para estafar a personas, por ejemplo, engañándolos con información que suena con la voz de, por ejemplo, un pariente, ¿no? O sea, estamos ya muy sofisticados en lo que es el hackeo y la estafa en muchas partes del mundo. Entonces, la ciberseguridad como espacio va a crecer mucho y va a haber ganadores en ese espacio que van a ser muy, muy, muy prominentes.
Compañías como, por ejemplo, sí. No, sí, qué interesante, no hubiera imaginado, pero sí, es un muy buen punto el ciberseguridad. Exacto. Y cualquier compañía que te permita ahora manejar y depositar esa data. Las compañías que ahora va a haber muchos modelos de GPU y lo que se llama compute hours. NVIDIA te da chips y esos chips te permiten crear el entrenamiento de las LLMs. Vamos a explicar, porque son muchos acrónimos. La inteligencia artificial lo que hace es tener un algoritmo que lee muchísima data y con esa data constantemente itera y se entrena, ¿no? Sí. Piensen en un niño de 3 años que quiere saber cómo sacarle a la madre dulces, ¿no? Todo el tiempo está haciendo acción-reacción, 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 ¿verdad? Es un entrenamiento constante. El objetivo único de este niño es el chupetín. Entonces, lo que hace la inteligencia artificial con los modelos de lenguaje es hacer eso, ¿no? Es entrenar constantemente, iterar, y eso lleva que uno necesite muchas horas de computación para poder continuar iterando, aprendiendo lo que nosotros sabemos como principio de Machine Learning. Entonces, en ese contexto te imaginarás que lo que está creando NVIDIA realmente es oro hoy en día, ¿no? El compute hours, la capacidad para mí de tener esa acceso a la capacidad de cómputo es donde puede estar el cuello de botella. Entonces, compañías que están creando no solamente los GPUs, los GPUs, pero también nuevos modelos de transacción y de transferencia de esas horas de cómputo, es donde yo también prestaría mucha atención, porque hoy estamos en la época naciente de esta tendencia, así como había una época que antes de Amazon, AWS, había muchas compañías que creaban sus propios data centers, ¿no? Eso era el comienzo de la época de Internet, y luego empezaron a salir consolidadores que ofrecían este servicio como Microsoft y Amazon AWS, ¿no? Y eso va a pasar también con este ámbito. Entonces yo monitorearía mucho compañías que están interfiriendo o cambiando o creando innovación en ese proceso de que las compañías como los emprendimientos tengan acceso a las horas de cómputo para entrenamiento. Ahora, otro espacio. Ahora es impresionante cómo van surgiendo compañías, porque uno le hace recordar todo lo que surgió con el nacimiento de Apple y Microsoft allá por fines de los 70, principios de los 80, y cómo dejaban atrás a las que eran entonces intocables como Xerox o IBM, y ahora van surgiendo unas nuevas, como el caso de NVIDIA, que va dejando atrás a estos monstruos, sobre todo en valor bursátil, eso estamos hablando, que las deja muy atrás, ¿no? En términos de las valoraciones de la bolsa, lo que nosotros hemos visto a lo largo de los últimos años es que antes, y estoy hablando hace 50 años, si uno llegaba a los top, ponerle 100, ¿no? Era bastante seguro que iba a durar un rato, capaz que décadas, capaz que hasta 100 años en los top 100, en los top 50. Hoy ya no estamos en esa situación, se renueva mucho más frecuentemente esa lista, ¿no? En la bolsa de cuáles son las compañías que ves en los primeros 100. A veces vemos una lista diferente cada 10 años, ¿no? Bastante renovación en esa lista. Y se debe a lo que vos estás mencionando, que hay un entendimiento que estas compañías pueden crecer de una manera acelerada en un periodo mucho más corto de lo que era antes. Entonces aparecen nuevos jugadores como NVIDIA que pueden romper todos los marcos y las referencias, y ecosistemas enteros que van a reemplazar compañías viejas. A mí, por ejemplo, se me hace interesantísimo ver los tamaños de las empresas. Si uno ve el equipo de fútbol más rico del mundo, no sé si ese sea un Barcelona o un Real Madrid, sí, cualquiera. Un Real Madrid, son empresas pequeñas en comparación a estas empresas tecnológicas, ¿no? Sí. Yo tengo, pero no 10 o 12, tengo cientos, si no miles, de las compañías del tamaño de Real Madrid
en Estados Unidos en el ámbito tecnológico. Eso me da un parámetro, ¿no? Sabemos porque nosotros leemos más sobre estos equipos de fútbol, sabemos lo que cuesta crear ese tipo de alcance e ingresos, cómo tenés que destacarte en tu manejo y en el tipo de jugadores que conseguís para llegar a ese nivel, para ser una de las compañías más grandes de tu espacio, ¿no? Pero en tecnología estamos hablando de órdenes de magnitud más altas en cuanto al tamaño de la valoración de estas compañías, y eso hace que, bueno, esto es un poco un tangencial, pero cuando yo empecé en tecnología, los nerds, como nosotros, íbamos a MIT, trabajábamos mucho tiempo, conseguíamos un dinero, después íbamos a Hollywood, ¿no? Para ahí tener el estatus, el poder cenar con, no sé, celebridades, actores, actrices, modelos, lo que sea. Sí. Y ahora es al revés, ahora es al revés. Ahora los Ashton Kutchers vienen a Silicon Valley a querer entrar ellos en nuestra elite network, ¿no? El proceso es reverso. Uno se hace jugador de fútbol famoso para poder entrar a Silicon Valley, ¿no? Y eso un poco para mí es una metáfora de cómo han cambiado los valores de lo que realmente como sociedad priorizamos, y la tecnología es una de ellas. Sí, sin dudas, porque los emprendedores exitosos son vistos como grandes ídolos, ¿no? Desde Steve Jobs en adelante, ¿no? Exactamente, exactamente. De hecho, justo te quería comentar, porque yo leí un poco la historia de Jensen Huang, que es el fundador y número uno de NVIDIA, y es bastante interesante. Incluso tiene algunos, si querés, paralelismos con tu vida, porque Jensen Huang nació en Taiwán y el Sí, padre siempre quería que estudiara en Estados Unidos, y creo que la madre le enseñó con un diccionario, que no sabía nada de inglés, solamente con un diccionario inglés, y creo que antes de los 18 ya los mandaron a Estados Unidos a estudiar. sí, esas historias son muy comunes en Silicon Valley, donde tenemos un porcentaje alto de inmigrantes. Y esa historia es más interesante porque Nvidia y AMD son competidores, y los dos CEOs son taiwaneses, y de hecho creo que tenían alguna relación, no sé si hasta son primos o fueron a la escuela juntos, o sea, son conocidos, ¿no? De la misma generación, digamos, de Taiwán, que, bueno, están dominando ambos, dos de las compañías más importantes para esta revolución industrial 4.0 que estamos viendo ahora con la inteligencia artificial. Entonces, no sé si es coincidencia o es, bueno, direccionalidad de los padres, etcétera, pero sí son historias que vemos mucho. Una cosa interesante de Jensen, eh, uno de mis amigos más cercanos es el vicepresidente de inteligencia artificial de NVIDIA, entonces tengo muchas historias que me cuenta, y es una persona que está muy enfocada, a diferencia de ponerle un Elon Musk, que tiene una personalidad mucho más napoleónica, mucho más histriónica, de acá tengo que tener mi nombre en cosas, ¿no? Que no es novedad para nadie. Eh, Él es una persona súper humilde, que trabaja, que labura, o sea, que lo que quiere es que crezca Nvidia y no necesita los otros aspectos de ego, ¿no? No va a conferencias, no hace eventos así dramáticos en donde hace las demos como hacía Steve Jobs. Realmente es una persona súper humilde, muy enfocada en crear tecnología, y eso es todo. Interesantísimo, te digo, la historia de Jensen Huang es interesantísima. De hecho, empezó en Estados Unidos de lavacopas, ¿no? Sí, bueno, hay muchas historias de emprendedores que empiezan con historias humildes de vida, y que tienen que... yo creo que hay personas que yo considero against the odds, es como lo llamo, es como que tienen una habilidad de alcanzar probabilidades que son bajas, pero ellas las alcanzan, ¿no? Por ejemplo, Messi, ¿no? Que también el hecho de que pueda ser un atleta con el tipo de anatomía y problemas de crecimiento que tuvo, era contra las probabilidades. Sí. La probabilidad era que no iba a ser atleta, ni siquiera, y que definitivamente muy baja probabilidad que fuese el mejor del mundo. En el mundo de emprendedurismo, que esto va a ser en contra de cómo, por ejemplo, vos hablas de
del stock market y las finanzas, el mundo de Wall Street. Acá estamos hablando de cosas improbables y gente que cree en la improbabilidad. Y esto es una historia famosísima de Elon Musk porque él es parte de la mafia de PayPal, la que yo pertenecía, entonces también tengo muchas historias de él. Y una de las cosas que la gente dice repetidas veces es que Elon no cree que las probabilidades se aplican a él. Entonces, por ejemplo, si le decís, bueno, hay una probabilidad, una de 1.000.000 que esto pueda pasar, entonces para él es una confirmación que va a pasar para él, ¿no? Hay una película que se llama Tonto y Retonto de Jim Carrey, Sí. no sé si No, no la saben vi. la referencia, bueno, hay una escena en la que Jim Carrey está enamoradísimo de una mujer que es muy linda y que, bueno, la película no presenta la probabilidad de esa pareja siendo alta, pero entonces él le dice, pero ¿cuáles son las probabilidades, las chances de que me reciproques este amor? Y ella le dice, como por buena onda nada más, ¿viste? 1 en 1.000.000. Y en esa escena Jim Carrey mira a la cámara lleno de emoción, de ilusión y optimismo y dice, o sea que sí es posible. Bueno, esa es así la mentalidad de Elon Musk, ¿no? Y ¿sabes lo que es interesante? Cuando ese tipo de creencia pasa, de alguna manera creo que es un efecto placebo, porque él salió de PayPal. Dentro de PayPal hay muchas historias de cómo, por ejemplo, hacía cosas que deberían haberlo matado, como él le encuentra los autos rápidos, o sea, tipo los autos de la Fórmula 1, entonces llegaron no sé si era 1.000.000 de usuarios, algún tipo de, de milestone de ese tipo, y entonces compró un coche de $400.000, lo dejó tan rápido que ese mismo día lo chocó y el coche estaba destruido. Y todo el mundo pensando, bueno, hay solamente 1 en 1.000.000 que este hombre haya sobrevivido, y sobrevivió sin casi ningún tipo de problema grave, o sea, la verdad que estaba trabajando el otro día. Y luego, después de PayPal, que se vendió a eBay por 1.5 billones de dólares en su momento, a él, como uno de los cofundadores, le correspondió, tengo entendido, como 300 millones de dólares, y le puso la tercera parte a SolarCity, la tercera parte a SpaceX y la tercera parte a Tesla. Todo el mundo le dijo, no, pero vos tenés que reservar algo para vos, porque todas estas compañías son locas y tienen muy baja probabilidad de que funcione una de ellas, pero definitivamente no van a funcionar las tres. Y en su caso funcionaron las tres. Sí, O sea que impresionante. si vos ves las probabilidades de cada decisión que ha tomado, él es siempre, viste, a riesgo 100%. Sí. Y Y contra las de alguna probabilidades. forma, Y contra las probabilidades. contra. Mm. Este es el individuo que realmente no debería estar donde está con las decisiones que tomó. Si estamos pensando en inversión, finanzas, mitigar riesgos, no hizo nada de eso, ¿no? Mm. Y bueno, ¿Cómo estás eso. viendo la reacción a empresas tradicionales como Google, Apple, bueno, Microsoft, a este boom de la inteligencia artificial? Nosotros hemos visto otras disrupciones en la historia, como por ejemplo social media y móvil, que atentó contra la dominancia de estas compañías en el pasado, ¿no? En el 2010. Pero no eran disrupciones que las iban a matar, porque no eran fundamentalmente cambios en el modelo de negocios, que es advertising para el caso de Google, y en el caso de Microsoft y Apple es vender herramientas, ¿no? Y Sí. dispositivos. Em, Iba a cambiar la modalidad, el canal, pero no iba a cambiar el hecho de que hay todo un sistema de modelo de negocios que apoya la existencia de estas compañías. Hoy, eh, la inteligencia artificial completamente atenta el modelo de negocio de estas compañías. Bueno, pensemos una por una, ¿no? En el caso de Amazon, tenemos ahora plataformas y asistentes virtuales que a mí me van a hacer eh, la investigación de las opciones en todo el mundo de e-commerce, que va a deshacerse del intermediario de Amazon. Amazon para mí o Mercado Libre, es el intermediario que me compila las opciones que tengo para comprar algo. Ahora con la inteligencia artificial, esta puede escanear todo Internet y yo no tengo que ir a buscar personalmente, le digo
a mi mayordomo, asistente de inteligencia artificial, yo quiero zapatos que puedan combinar con mi vestido para este evento, ahora ve y hace tu research, ¿no? Entonces ya me estoy salteando al intermediario. La inteligencia artificial puede ir a Amazon también, pero yo personalmente como consumidor no estoy yendo a Amazon, estoy intermediando con esta plataforma de inteligencia artificial, o sea que Amazon pierde contacto con el consumidor. Y eventualmente puede no necesitar Amazon el consumidor, ¿no? Google lo mismo, me vende publicidad cuando yo estoy obteniendo información de Google, pero si ahora obtengo información en WhatsApp, cuando estoy hablando con mis amigos, porque WhatsApp integró inteligencia artificial con Llama 3 de Facebook, Meta, entonces ya no necesito ir a un buscador de información, ¿no? Accedo a la información directamente con mi inteligencia artificial. Bueno, así puedo seguir con los ejemplos, pero te das cuenta que Sí. la gran mayoría de estas compañías de tecnología ya tienen que innovar en su modelo de negocios porque la inteligencia artificial está atentando directamente contra la forma en que ellos crean ingresos. ¿Cómo te imaginas entonces el mundo dentro de 10 años, que parece una eternidad a la velocidad que vienen los cambios? Es decir, cuando tengas 40 vos, pues me dijiste que estás sub 35. ¿Cómo te imaginas a tus 40 el mundo en los próximos 10 años? Bueno, estamos en un punto de inflexión. Vamos a tener los cambios que vamos a ver en este periodo de 10 años van a ser mayores en sustancia que cualquier otro cambio que yo he visto en mi vida. Y yo te dije que hice mis aplicaciones con máquinas de escribir, o sea que vi bastantes cambios tecnológicos, ¿no? Desde la introducción de la PC, internet, móvil, bueno, todo lo que estamos usando hoy en día es de mi vida, de mi generación. Sí. Y aún así yo creo que cuando esté en mi lecho de muerte voy a decir, wow, no puedo creer que yo sí llegué a vivir en la época en la que se inventó IA, ¿no? Porque va a ser así de importante y significante en la historia de la humanidad, en mi opinión. En los próximos 10 años, depende de lo que hagamos en estos 2 años, pero yo creo que va a haber mucha intermediación de tecnología en todas las transacciones e interacciones que tenemos los seres humanos y que vamos a tener una mayor valorización de las oportunidades para conectar en persona. De una manera de esas cosas del universo que a veces nos da experiencias que parecen demasiada coincidencia para ser accidente, pero la pandemia nos dio un poco el sabor, ¿no? Del gusto de no poder conectar físicamente y sabemos que eso es algo que los seres humanos no podemos aceptar, ¿no? Sin perder felicidad y salud mental. Y vamos a entrar en un periodo de que esas experiencias de compartir, por ejemplo, un partido de fútbol juntos, van a ser más difíciles de lograr porque casi todas las interacciones van a ser a través de algún asistente de inteligencia artificial. Algunos compañeros nuestros van a ser también máquinas en el trabajo. Sí. Y vamos a ser honestos, algunas personas van a tener parejas o el rol de pareja romántica de parte de una inteligencia artificial, ¿no? Por lo menos la parte emocional. Entonces, eso va a crear consecuencias sociales realmente importantes en nuestra anatomía de plasticidad cerebral, ¿no? O sea, porque todos sabemos que cuando la gente usa social media también cambia el cerebro. Y para mí esa es la amenaza más grande, porque cambiar roles, aprender más herramientas, adoptar más tecnología, los seres humanos lo hemos hecho muchas veces, múltiples veces, muchas veces en una vida. Entonces tengo más optimismo y vamos a saber cómo adaptarnos. Sí va a haber, lo más probable, ganadores y perdedores, pero sí vamos a lograr coexistir y cohabitar con estas nuevas tecnologías, pero siempre y cuando no dejemos lo que realmente nos define como seres humanos. Si dejamos esa parte, yo creo que sí vamos a tener problemas irreversibles en la forma en que nosotros podemos disfrutar la vida. Claro.
Sin dudas. ¿Pensás que debería haber algún tipo de regulación de gobierno? O sea, el otro día leí un informe del Fondo Monetario que hablaba sobre algún tipo de regulación a la inteligencia artificial. Va a tener que haber 100% algún tipo de institución o regulación por un motivo de protección de los derechos de los ciudadanos, porque la privacidad que se viola con algunas de estas interacciones es bastante importante. Imagínate un escenario en el que tu hijo de 13 años habla con su inteligencia artificial, le cuenta los secretos y vulnerabilidades más profundas, inseguridades que ni siquiera vos sabés. Claro. Y hay alguna empresa que está utilizando esa información para accionar, para persuadir, para vender, para influenciar comportamiento. Es bastante aterrorizante ese Sí, escenario, ¿no? muy delicado. Vemos, exacto. Bueno, esa privacidad tiene que ser protegida. Luego tenemos muchos asuntos de quién gana y quién pierde en este proceso, ¿no? Y ahí también tenemos que proteger el acceso igualitario, que no haya discriminación, que haya inclusión. Eso es un tema muy importante a nivel global, pero también para cada región y para cada ciudad. Después, en términos de lo que nosotros queremos que la inteligencia artificial haga, también va a ser un tema de instituciones y valores, porque la tecnología va a poder, digamos, incursionar en muchos de los ámbitos humanos que tenemos hoy en día, y nuestras instituciones reflejan nuestra ética y valores sobre qué queremos como sociedad que suceda y qué no. Y a veces las líneas son arbitrarias, ¿no? Sabemos que Sí. diferentes sociedades en la historia han tenido diferentes límites en donde nosotros decimos, bueno, esto está permitido y esto no. Y ahora vamos a tener que repensar esos límites, porque son situaciones que no hemos tenido en el pasado. Por ejemplo, ¿está bien que alguien se case con la inteligencia artificial? ¿Queremos permitir eso como sociedad? Vamos a tener que definirlo, ¿no? Sin dudas. Últimas dos preguntas. Número uno, este podcast, el Shot Financiero, habla mucho de mercados también. ¿Qué pensás que va a ser el impacto de la inteligencia artificial en los mercados financieros? Porque las decisiones de inversión tranquilamente las puede tomar directamente y quizás con mayor análisis o disminuyendo las probabilidades de error una máquina. Bueno, voy a hacer una predicción en términos de qué va a pasar con los mercados en general, y después sí puedo hablar de la predicción, ¿no? Que son, Sí. bueno, los hedge funds y los diferentes portafolios que se crean hoy en día ya con tecnología y cómo eso puede cambiar. Bueno, a nivel general, hoy estamos en una burbuja de inteligencia artificial. Muchas compañías están sobrevaluadas en ese ámbito, pero hay mucho dinero que está yendo a ellas, y lo que pasa en este ciclo de tecnología e innovación es que hay un periodo de burbuja y luego se pincha la burbuja porque la mayoría de las primeras iteraciones mueren, pero después sobreviven las Amazon, ¿no? Las Amazon Claro. salieron y sobrevivieron de la última. Pasó en las .com, de las .com, cuando hubo una burbuja ya por el inicio de los 2000, ¿no? Correcto. Ahora, este episodio es un poquito diferente en el sentido que la burbuja está muy concentrada en inteligencia artificial. En el resto del mercado tecnológico vemos señales de recesión con precios que están bajando en las compañías de emprendimientos tecnológicos. Vemos recesión en también despidos. El año pasado se despidieron 269.000 empleados en tecnología en Silicon Valley. Muchas compañías tienen ahora tremenda presión de bajar costos, y ya están preparando, ¿no? Hay muchos planes de despidos. Algunos explícitamente lo dicen, que están preparando para un periodo de automatización, pero como hace varios años que no tenemos IPOs, para ya entrar, esperemos en una revitalización de los IPOs, se estima el año que viene. Bueno, todas las compañías están sacándose la grasita, ¿no? Estamos preparándonos para el verano, para ponernos los bikinis, y tenemos que estar en buena forma, entonces hay mucha presión para bajar costos. Esto se va a acelerar con que algunas compañías van a aplicar esa reducción de costos utilizando inteligencia artificial e incrementando eficiencias en base a tecnología. Y a veces esos incrementos van a ser
30-40% para empezar, y en algunos casos estamos hablando de diferencias de costos de 1.000 a 1, 10.000 a 1, 100.000 a 1. Entonces, esto va a crear una presión para que todas las compañías que tengan su cash flow bien estricto, y yo creo que va a haber un énfasis en compañías que tengan buen EBITDA, así que la gente que esté monitoreando mucho los mercados y vea compañías con libros públicos, que realmente no va a haber mucha tolerancia a compañías que tengan la contabilidad un poco más permisiva, flexible. Ahora, un analista de mercados va a ser inferior a un analista de mercados alimentado por la inteligencia artificial en un futuro no muy lejano. Bueno, ahí siempre es como, lo mismo decimos, estamos tratando de predecir el partido de fútbol ayer con inteligencia artificial para el partido de hoy de Argentina-Perú. Y depende de qué consideres una predicción posible, ¿no? Hay, por ejemplo, hay maneras de predecir el mecanismo de distribución de un fármaco en un cuerpo anatómico de Rebecca Wang. Si yo tengo la data de cómo lo hice en el pasado, cómo, por ejemplo, mi cuerpo procesa aspirina, no puedo usar esa información para predecir exactamente cuánta dosis necesito de aspirina para ciertos tipos de dolor. Hoy no lo sé, o sea, solamente sé que a mí me recomiendan hasta 500 gramos, miligramos, porque es el promedio, ¿no? Pero hoy con inteligencia artificial ese mecanismo es preciso en mi cuerpo, y lo único que tengo que hacer es medirlo. Entonces, cuando ya tengo la capacidad de medirlo individualmente para Rebecca Wang, ya lo puedo predecir mejor. Ahí la inteligencia artificial me permite más precisión, ¿de acuerdo? Sí. Ahora, hay cosas como el fútbol, que yo puedo tener muchísima data de qué ha pasado en el pasado con Perú, las estadísticas de los profesionales, de los jugadores, puedo saber las condiciones del tiempo, del pasto, mucha información que nos da cierta imagen de qué puede llegar a pasar, pero todos sabemos que el fútbol es impredecible, porque no hay un mecanismo, un algoritmo, un patrón que tenga una causalidad estricta, ¿no? Hay ciertas correlaciones, pero al final hay milagros en el fútbol, ¿no? Sí. Entonces, en el mercado de la bolsa también tenemos situaciones en donde hay ciertos elementos relativamente predecibles, y especialmente si estamos mirando un periodo de 20 a 30 años, podemos tener bastante precisión, ¿no? En cómo generalmente evolucionan esos mercados, pero también hay milagros, como lo que pasó con Nvidia, incluso OpenAI. Fue una confluencia de factores no tan fáciles de predecir, porque fue un tema de timing de la sociedad con la tecnología, y cómo la tecnología avanzó, y si no tuviera el acceso a todos esos planes internos de las compañías de tecnología de qué van a lanzar, mi algoritmo no tiene acceso a la información para poder crear un modelo completamente preciso, ¿me entiendes? Entonces ahí estamos hablando de, en algunos casos, más de fútbol que el mecanismo biológico por el cual mi organismo puede llegar a distribuir aspirina en mi cuerpo. Entonces, depende todo si es un proceso, una pregunta en donde hay un patrón existente, solamente que no lo podía medir antes, pero ahora sí lo puedo medir, versus algunos procesos que sí son más azarosos, por definición. Rebeca, ahora la última pregunta, ¿qué le dirías a un joven de 18 años, a la Rebeca que egresaba allá en el Nacional Buenos Aires? ¿Qué le dirías o qué consejo le darías ahora a alguien que está egresando del colegio? ¿Qué estudiar? Sí, siempre se ha dicho que el conocimiento y las ideas son baratas, y que lo que importan son las conexiones humanas. Eso es un principio básico de la vida, pero hoy en día es realmente lo más importante que hay que saber, porque la transferencia de información, conocimiento, que solía ser el objetivo de las instituciones escolares, ya no va a ser el caso, ¿no? Tenemos acceso a esa información de manera omnipresente, por lo que más va a importar es saber quién sabe qué y quién tiene acceso a qué. Entonces, más que nunca, yo enfatizaría que estén en la escuela haciéndose amigos de la vida, profundos, ¿no? Como decía antes,
muchos de mis amigos realmente más cercanos son de la secundaria y eso es lo que no solamente va a permitir que tengamos una defensa contra la inteligencia artificial, pero también va a crear el tipo de atributos, herramientas sociales, ¿no? Personales de personalidad, que va a permitir que ellos puedan tener éxito en la vida. Y que estudien no va a importar tanto, porque casi todas estas disciplinas van a pasar por un periodo de transición y de disrupción, y lo más importante es que se enfoquen en estudiar cosas distintas que les permita la flexibilidad y adaptabilidad anatómica del cerebro, ¿no? Estudiar idiomas, no porque yo necesito aprender inglés para poder trabajar, porque ya mi inteligencia artificial lo puede hacer por mí, sino porque el idioma a mí me previene el Alzheimer. Estudiar composición musical, no porque quiero crear y expresar, manifestar música utilitariamente, porque eso lo puedo hacer con aplicaciones como Suno.ai, pero porque la música y la composición musical me crea puentes neuronales que me hacen, por ejemplo, más plástica para aprender matemática y otros tipos de lógica cerebral. Bueno, ese tipo de actividades que a mí me permiten crear básicamente más versatilidad para mi cerebro, y eso incluye deportes, incluye cualquier actividad que me obligue a crear una decisión improvisada, adaptativa, a una situación incierta, ¿no? Y por eso a mis hijos los encomio mucho a estudiar, no solamente practicar fútbol, sino a estudiar jugadas de fútbol, porque es la mejor lección de liderazgo improvisacional y contextual que puedo pensar para ellos, ¿no? Sí, no, me hiciste acordar una frase que escuché hace poco de Martín Migoya, uno de los fundadores de Globan, que decía que en realidad estamos constantemente aprendiendo a lo largo de la vida, que él interesa a ese tipo de personas, y también las que desaprenden rápido, porque hay que también tener la flexibilidad, como decías vos recién, también de desaprender, sobre todo de conocimientos que quedan en cierta medida atrasados con la evolución, ¿no? Sí, igual creo que no es un reset. Alguien me dijo eso recientemente, capaz que fue Jerry Garbulski, porque hablo mucho con él sobre cómo aprender, él tiene podcast de aprender de grandes, pero alguien recientemente me dijo que, bueno, no es un reset, no es borrar el CPU y empezar de nuevo, sino que cada uno de esos aprendizajes, si yo aprendí inglés, no es que porque ahora no necesito el inglés, voy a borrar todo y aprender alemán y empiezo de cero, ¿no? Hay una columna vertebral de metodología que tiene mi cerebro, encima del cual estoy aprendiendo el otro idioma. Y eso va a ser lo mismo con ahora las tecnologías que tengamos con la inteligencia artificial, ¿no? No es que un programador que solamente sabe Python tiene que desaprender eso y aprender inteligencia artificial, sino que todo se construye por encima de lo aprendido antes. Por eso, más que nada, creo que es importante la diversidad de esas experiencias para que aprendamos un poco de todo, para tener en nuestro toolkit, ¿no? Muchas herramientas disponibles. Buenísimo, Rebeca, te agradecemos muchísimo el tiempo, tu generosidad con el tiempo. Te mandamos un gran abrazo y felicitaciones por todo lo que estás haciendo. Muchas gracias. Hasta el placer es el mío. Propósito, actitud, resultados. Liderazgo modo Geneia. Hasta aquí la entrevista con Rebeca Wang. Nos reencontramos en una semana en el próximo capítulo de Shot Financiero con un referente de los mercados y de la economía mundial.